El día que Luisa me invitó a su boda, supe que esto iba a ser el infierno en persona. No por ella, que siempre fue un demonio disfrazado de ángel de la guarda, sino porque ese mismo día, el idiota de mi hermano menor, el que siempre se burlaba de mí por ser el pobre de la familia, me anunció con sonrisa burlona que ella sería su esposa. Ahí estaba yo, de traje prestado y zapatos que me apretaban, imaginando cómo sería escuchar la alegría falsa de Luisa mientras me recordaba que ni su familia ni sus futuros hijos me aceptarían nunca. Pero no me quejé. Llevé mi mejor sonrisa de sufrido pero estoico, como me enseñó mi abuela. Porque al final, ella siempre decía que un hombre verdadero no llora, ni siquiera cuando la vida te escupe en la cara. Luisa me agarró del brazo cuando entramos al restaurante, ese lugar caro que olía a dinero y a hipocresía. Valente, qué bueno que viniste, me dijo con ese tono meloso que usaba cuando quería algo. Y yo, como un idiota, asentí. Claro, Luisa, faltaba más. Mientras caminaba entre mesas con manteles de seda y platos que costaban más que mi alquiler, no podía dejar de pensar en cómo ella había logrado ganar la confianza de mi hermano. Porque sí, Rodrigo, mi hermano, siempre fue un cretino consentido, pero Luisa, ella era otra cosa. Tenía un encanto artificial que envenenaba a todos. Es que Valente es tan especial, le oía decir en las reuniones familiares cuando yo no estaba. Mentira. Lo único que quería era justificar su amistad conmigo antes de dejarme en la ruina. El primer indicio de que esto no sería un simple almuerzo de burócratas vino cuando mi jefe, Aurelio Zapata, hizo su entrada triunfal. Sí, el mismo hombre que me había humillado durante años, robándome promociones y dándome tareas de esclavo mientras felicitaba a sus favoritos. Desde que comenzó a trabajarme, mi carrera se fue a la mierda, aunque ganara más que todos ellos combinados. Aurelio se acercó a Rodrigo y Luisa con una sonrisa de dientes perfectos. ¡Qué alegría verlos en un día tan especial!, exclamó, mientras yo apretaba los puños bajo la mesa. Sabía que ese hombre solo quería conseguir algo de mi hermano, por sus influencias, tal vez, y que Luisa sería su puente para llegar a él. Porque así funcionaba Aurelio, siempre utilizaba a su gente como fichas de ajedrez, sin importarle si los demás sangraban por el camino. Valente, me dijo Aurelio al pasar junto a mi silla, qué bien verte aquí. ¿Así que el novio es tu hermano? Debe ser muy emocionante para tu familia. No le respondí. Solo me quedé mirando mi plato, imaginando que era su cara. Pero mi silencio evidentemente le molestó, porque añadió con ironía. Aunque entiendo, claro. No todos pueden estar a la altura de las expectativas familiares. Rodrigo se rió, como si esas palabras fueran un chiste, y Luisa soltó una risita afectada. El ambiente se volvió más pesado que un préstamo bancario. Tomé un trago de agua para no estallar, recordando cada vez que Aurelio me suspendió una licencia, me asignó turnos de más de 16 horas sin pago extra, o inventó errores en mis informes para justificar bajarme el sueldo. Le debía todo. No solo mi salario, sino mi orgullo. Porque si no hubiera sido por esa montaña de injusticias, tal vez no habría abandonado mi sueño de ser contador para trabajar en un call center, donde los clientes me gritaban como si yo tuviera la culpa de sus facturas. Aurelio me había robado mi paz a cambio de migajas. La fiesta siguió, o por lo menos esa parte que todos hacemos cuando actuamos para las fotos. Yo sonreía como una máscara de cera, mientras Luisa posaba con mi hermano como si fueran una pareja de revista. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, me mandaba un mensaje de audio con un "es que no puedo evitarlo, Valente, sabes que somos cercanos". Mentira. Ella quería verme sufrir. Lo sabía desde que, en una fiesta de la empresa, me susurró al oído, odio que seas así de bueno, porque así es más fácil destruir. Y yo, estúpido, aún creía que era mi amiga. Fue entonces cuando Diego entró como un ciclón en el lugar. Sí, el padre de Luisa. El hombre que durante 20 años desapareció de su vida y ahora aparecía como por arte de magia, con un traje que costaba lo mismo que mi departamento y una sonrisa de arrepentido profesional. Reconocí su cara al instante porque Luisa la odiaba. Lo suficiente como para burlarse de él en nuestras conversaciones cuando creía que yo no escuchaba. Mi papá es un don nadie, Valente. Ni siquiera merece que le hable, me decía, como si eso me diera derecho a confiar en ella. Pero no le creía, no del todo. Porque una persona que miente sobre su padre, miente sobre todo. Luisa, dijo Diego al acercarse a nuestra mesa, qué emoción verte de novia. Ella se levantó, tensa,
y lo abrazó como si fuera plástico. Papá, qué bueno que viniste, mintió. No esperaba verte aquí. Diego no se inmutó. Se acomodó la corbata y miró a Rodrigo con una seriedad que me hizo erizar la piel. Y tú debes ser el famoso Rodrigo, dijo tendiendo la mano. Felicidades, muchacho. Espero que valores lo que tienes aquí. Rodrigo, más borracho que otra cosa, le estrechó la mano sin captar la ironía. Ah, gracias, señor. La verdad es que Luisa es un sueño hecho realidad. Luisa palideció. Diego no apartaba los ojos de ella, como si le estuviera leyendo el alma. Luisa, continuó Diego lentamente, escuché que trabajas en una boutique en Miraflores. Debe ser agotador estar siempre tan perfecta. No tenía idea de lo que eso significaba, pero Luisa se sonrojó y sus manos temblaron. Algo pasaba ahí. Algo grande. Fue entonces cuando el maitre anunció por el altoparlante. Señores invitados, tenemos un anuncio especial que hacer. El corazón me dio un vuelco. No sabía por qué, pero tenía un mal presentimiento. Todos aquellos que habíamos sido víctimas de Aurelio nos miramos con recelo. ¿Era una disculpa? ¿Otra humillación? El maitre hizo una pausa dramática antes de continuar. El señor Aurelio Zapata Ramírez ha decidido compartir con usted una noticia importante. A partir de hoy, será el nuevo dueño de la empresa que tanto ama. El restaurante se llenó de murmullos. Algunos aplaudieron. Otros, como yo, solo atiné a mirarme las manos. Porque Aurelio no había comprado la empresa. La había robado. Y este restaurante no era más que el escenario de su próxima conquista. Pero eso no es todo, añadió el maitre. El señor Zapata ha decidido que, a partir de hoy, la gerencia general será ocupada por el señor Diego Gallego Zapaza. El nombre me heló la sangre. No solo por el giro, sino porque miré a Diego a los ojos y vi el reflejo de una verdad que llevaba décadas podrida. Luisa se desmayó. Todo fue caos después de eso. Paramédicos, gritos y alguien que me gritó a mí, sosténla, imbécil, mientras yo intentaba no caerme de la silla. Los recuerdos me llegaron como flashes, Luisa y yo en el colegio, riendo como cómplices. Ella siempre fue mi defensa contra los bullies, mi cómplice en escapadas para fumar en el baño. Pero después, todo cambió. Pasó de abrazarme en días tristes a hablar de mí como si fuera un estorbo. Y ese día, en su cumpleaños número 25, me confesó llorando, Valente, necesito que me prestes 5,000 soles. Es para mi papá. Él está enfermo y lo van a echar del departamento. Y yo, como un idiota, le di el dinero. Porque creí en ella. Porque fue lo único que me pidió en años. Hasta que 2 meses después, la vi en un centro comercial comprando un celular de último modelo. Luisa, le pregunté con voz quebrada al pasar frente a ella. ¿Para qué sacaste el dinero de mi cuenta? Ella me miró con frialdad, mientras se ajustaba los aretes de oro que no le conocía. Ay, Valente, no exageres. Tú ganas bien, no te va a hacer falta. Esa vez me sentí morir. No por el dinero, que nunca más volví a ver, sino porque al final, todo lo que Luisa quería era hundir a quien la había ayudado. Porque sí, era eso. No éramos amigas. Nunca lo fuimos. Éramos 2 personalidades opuestas en un mismo infierno de mentiras. El desmayo de Luisa nos salvó de la confrontación inmediata. Porque Aurelio, al verla caer, olvidó su discurso corporativo y ordenó: llévenla al hospital. Ya. Diego, por su parte, no se movió. Solo se quedó ahí, con las manos en los bolsillos, observando el caos como si fuera un espectador en un teatro. Y yo no supe qué hacer. Sentía que mi pecho iba a explotar. Fue entonces cuando Diego se acercó y me dijo en voz baja: Valente, necesito hablar contigo. Privadamente. No supe por qué, pero lo seguí hasta una sala vacía del restaurante. Una vez adentro, cerró la puerta y se quitó la máscara de papá arrepentido. Mira, muchacho, dijo con sequedad. No soy el padre de Luisa. Se me heló la sangre de golpe. Porque, en mi cabeza, eso solo podía significar una cosa: Luisa no era quien decía ser. Entonces, ¿quién eres tú realmente? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
Alguien que se arrepiente, respondió. Porque hace 30 años, me involucré con una mujer casada. Su nombre era Marisol Miranda. Y antes de que naciera Luisa, Marisol murió en un accidente. Pero su hija nació sana y salva. Luisa. Yo solo podía negar con la cabeza. Porque las piezas encajaban demasiado bien. Luisa había odiado siempre a su padre porque no era su padre. ¿Y Aurelio? Aurelio era el verdadero padre de Luisa. ¿Y Aurelio? Logré preguntar. ¿Él lo sabe? Diego asintió, con la mirada perdida. Sí. Lo supo hace años. Por eso huyó. Pero le siguió el rastro. Y ahora quiere a su hija, a su forma retorcida. ¿Y tú por qué me cuentas esto ahora? Porque Aurelio me chantajeó para que firmara papeles cediendo mis acciones de la empresa a él. Y Luisa, ella es la única que puede detenerlo. Pero Luisa lo ama. O por lo menos, eso cree. Sentí náuseas. Porque todo empezaba a tener sentido. Luisa y Aurelio, su cercanía nunca fue casualidad. Era control. Porque Aurelio no solo la quería como hija. La quería manipular para quedarse con mi hermano. Con sus contactos. Con su futuro. Tenemos que ayudarla, dije, ya seguro de lo que haría. Diego me miró con escepticismo. ¿Ayudarla? Valente, esa niña ha destruido vidas. Primero el tuyo, luego el de otros. Te dejó sin dinero, te traicionó con tu hermano, y ahora. No me importa, lo interrumpí. Necesita ayuda. Y creo que el problema de Luisa no es que esté enferma de amor. Es que nunca tuvo amor de verdad. Diego suspiró, como si ya no tuviera fuerzas para discutir. Pero asintió. Entonces vamos. Pero prepárate. Lo que vas a ver te va a partir el alma. Salimos de la sala justo a tiempo de ver a Aurelio gritándole a uno de los paramédicos. No se lleven a mi hija. Ella está perfectamente bien. Solo necesita un poco de aire. Luisa estaba siendo retenida por los paramédicos mientras los invitados murmuraban. Rodrigo, por su parte, parecía un idiota feliz sin entender nada. Mi suegro es todo un personaje, decía, como si eso lo hiciera ver bien. Me acerqué a ella y le tomé la mano. Luisa abrió los ojos, pero no me reconoció al principio. Cuando lo hizo, sus pupilas se dilataron, no de miedo, sino de pura rabia. Suéltame, Valente, dijo tratando de zafarse. No necesito que nadie me salve. Luisa, le dije con calma, tu papá te necesita de verdad ahora. Ella se rió, con amargura. ¿Mi papá? Ese hombre es Aurelio. Y Aurelio solo quiere usarme. No, intervino Diego tras ella. Soy yo, Luisa. Tu verdadero padre. El silencio que siguió fue peor que un disparo. Luisa se quedó paralizada, como si el mundo se hubiera detenido. Aurelio, en cambio, palideció. Eso es mentira, gritó Aurelio. Diego es un mentiroso y tú eres mi hija. Luisa se tambaleó. Rodrigo la sujetó, pero ella se soltó con violencia. No. Aulló. Tú me abandonaste. Tú nunca estuviste ahí. Aurelio se llevó las manos a la cabeza, como si también estuviera a punto de derrumbarse. Porque tu madre, dijo con voz quebrada, tu madre me dijo que era suya. Que no quería que supieras de mí. Yo también fui una víctima. Luisa gritó de nuevo, esta vez tapándose los oídos. No me importa. Todo esto es una farsa. Fue entonces cuando los paramédicos, impacientes, decidieron cargarla en la camilla. Señorita, dijo uno, si no viene con nosotros, tendremos que llevárnosla por fuerza. Luisa miró a todos, con lágrimas que no se atrevía a derramar. Miró a Aurelio, que ya no parecía un tirano, sino un hombre roto. Y sobre todo, me miró a mí, como si acabara de darse cuenta de que, después de todo, Valente era el único que nunca la había traicionado. Vete, Valente, me susurró. No quiero que me veas así. Pero yo no me moví. Te espero en el hospital, le dije. Porque sea como sea, Luisa, yo no te voy a dejar sola. Diego me miró con agradecimiento. Aurelio, con resignación. Y Rodrigo, bueno, Rodrigo solo farfulló. Dios mío.
Mi esposa es hija de mi enemigo. Esto es peor que el Gran Hermano. Si esto hubiera sido una telenovela, ahí terminaría todo. Con abrazos, lágrimas y respuestas al aire libre. Pero esto era la vida. Y lo único que tenía claro era que el verdadero infierno de Luisa aún no terminaba. Porque al día siguiente, mientras la visitaba en el hospital, me confesó algo peor. Aurelio me amenazó, dijo con voz débil. Si no firmo los papeles donde cedo a Rodrigo mis terrenos del Callao, va a decirle a toda la familia que soy una mentirosa. Que me he apropiado de bienes ajenos. ¿Y qué vas a hacer? Firmar, respondió, con las lágrimas ahogadas. Porque al final, él tiene razón. He sido una egoísta toda mi vida. Y si no lo hago, Aurelio hará que Rodrigo me odie para siempre. La miré, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Pues no lo hagas, le dije. Porque familia no es quien te hace sufrir, sino quien te ayuda a sanar. Y eso incluye a Rodrigo. Porque aunque sea un cretino, te ama. Y si Aurelio te chantajea, entonces Aurelio es el monstruo. No tú. Luisa se quedó callada un largo rato. Luego, como si esas palabras le hubieran encendido algo dentro, tomó mi mano. Valente, ¿por qué tú siempre has sido el único que no me juzgas? Porque la amistad no es perfección, le respondí. Es lealtad. Y yo te elegí, incluso cuando eras mi peor error. Ella lloró entonces. De esas lágrimas que salen del fondo del alma. Y en ese momento, juré que no importara qué hiciera Aurelio, que mentira contara, yo estaría ahí. Porque Luisa no era mi enemiga. Era una mujer rota que solo necesitaba amor de verdad. Porque al final, todos tenemos heridas. El problema no es caer, sino seguir caminando sobre ellas. Y mientras la veía dormir en su cama de hospital, con sus manos temblorosas y su corazón más frágil que nunca, supe que esto solo era el principio. Porque Aurelio no se rendiría. Y yo tampoco. Pero esta vez, por primera vez en años, Valente no estaba solo. Porque ahora, contra todo pronóstico, tenía un equipo. Porque a veces, lo que creemos perdido, solo estaba esperando ser encontrado. Si tuvieras que tomar esa decisión, ¿qué harías tú? Cuéntame en los comentarios.